Hola hermanos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un devocional más de aquí de la Iglesia Cristiana Bautista Eliasim. Y bueno, el día de hoy nosotros toca leer el Evangelio según Lucas capítulo 8 y capítulo 9. Para no hacer devocionales un tanto repetitivos, voy a procurar no repetir lo que ya yo he dicho, lo que ha dicho mi hermana Nelly, lo que ha dicho mi hermana Rosy en los evangelios pasados. Entonces, por tanto, el capítulo 8 realmente fue algo que ya hemos visto en otros evangelios, que ha sido al respecto de la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, sobre endemoniados, sobre, sobre las olas, bueno, cuando obedece el mar a Jesús, habla acerca también de las parábolas, ¿no? De la parábola del sembrador específicamente, la cual misma el Señor nos ha dado su interpretación, ¿no? El Señor mismo dio la interpretación de la parábola. El día de hoy voy a centrarme en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 27 en adelante. Es la parte de la Biblia que a mí me llamó la atención en este devocional, bueno, en esta lectura, y quise hacerlo parte de los devocionales del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema que, si bien ya hemos dicho en otros devocionales, me gusta el énfasis que pone Lucas, me gusta el énfasis que Lucas pone al respecto de este magno evento, ¿no? Del Señor Jesucristo, que es su transfiguración. Y aquí vamos a ver en la transfiguración de Jesús que acontece que 8 días después de las palabras, Jesús toma a sus tres discípulos, por así decirlo, parte del círculo más cercano del Señor, ¿no? Pedro, Juan y su hermano Jacobo. Son los tres que toman partida, ¿no? Y son los tres que están en la transfiguración del Señor. Y vemos que entre tanto el Señor oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Es lo que podemos ver al respecto. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo rodeados de gloria y hablaron de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Aquí Moisés y Elías hacen una referencia a la ley y los profetas. Lo que está diciendo Lucas es que la aparición de Moisés y de Elías, ¿por qué no fueron otros dos personajes bíblicos? Bueno, porque justamente Moisés es prácticamente el símbolo de la ley y de Elías es donde se inaugura en un sentido el ministerio profético en Israel, pues lo que estaba diciendo al estar ahí presentes Moisés y Elías o las imágenes de ellos presentes era que el ministerio mesiánico de Jesús estaba siendo respaldado por los profetas y por la ley, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él apartados, rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Una observación que hace la hermana Rosy: Pedro sabía que era Elías y era Moisés. Habiendo una gran brecha de tiempo entre ellos, Pedro reconoció a Moisés y reconoció a Elías. Pero fíjense que aquí vemos algo bien interesante. No sabiendo lo que decía. Perdón, Pedro no estaba entendiendo el cuadro que estaba ocurriendo. Versículos antes, en el capítulo 9, vemos cómo todos están atónitos por el Señor, ¿verdad? Cuando Jesús alimentó a los 5,000, disculpen, no es que siempre confundo 4,000 y 5,000. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, toda la gente muy probablemente estaba asombrada de ese macro evento del Señor. ¿Cómo haber alimentado a 5,000 personas? Y después de ello se aparta con sus discípulos y les dice: ¿Quién creen la gente que soy? Y ellos empiezan a decir: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Y Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién creen que soy? Y Pedro responde: tú eres el Cristo de Dios. Después Cristo predice su muerte y su resurrección, y después de ello habla de una forma muy singular acerca de tomar la cruz y seguirle. Y después de ese discurso, Pedro no estaba entendiendo, pobrecito.
Pedro no estaba entendiendo lo que estaba haciendo al pedirles una enramada. No, Pedrito, la misión del Señor era no tomar una enramada y quedarse ahí con Moisés y Elías. La misión del Señor era salir a Jerusalén, a lo que ya podría incluso estar costando su vida o ya le cuesta su vida, pero es para cumplir la misión que se le ha sido encomendada a Jesucristo. Entonces vemos a Pedro que se apresura pero no entiende. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Wow. Ya vimos en el inicio que cuando Jesús es bautizado dice, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. El Padre identifica a su hijo. Y ahora aquí vemos que el Padre respalda a su hijo. A él, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y vemos que durante ese espacio o ese día, los discípulos no habían hablado nada, no habían dicho nada. Se habían quedado atónitos muy probablemente del evento que había ocurrido. Y ahora vemos al día siguiente de la transfiguración, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. Y aquí en este punto, hermanos, sobre qué discípulo lo hizo, no sé, no sabemos qué discípulo pudo haber sido o los discípulos que estuvieron involucrados. Ni Lucas ni ningún otro evangelista nos da el nombre de los discípulos, ¿verdad? Sobre qué discípulos fueron los que estuvieron con este hombre. No nos lo dicen, no nos revelan en ese aspecto quién fue, nada más nos dice que fueron sus discípulos. Sería sorprendente que fuesen los de la transfiguración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que han visto la transfiguración, pues uno podría pensar muy claramente que tal vez uno diga, pues escucharon claramente, este es mi hijo amado, a él oír. Y Jesús con anterioridad, en el versículo 1, capítulo 9 de Lucas, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Es decir, reunió a sus discípulos el Señor y les dio esa autoridad. Es decir, todos los 12, aun Judas Iscariote, tenían la autoridad para echar fuera discípulos. Pero aquí lo que nos muestra es que debían de tener fe, tenía que tener un acto de fe para hacerlo. Será muy difícil ver a los de la transfiguración que no tuvieran un acto de fe, pero ahorita vamos a ver qué ocurre. Pero vemos aquí, hermanos, que los discípulos han tenido o han sido dotados de poder y autoridad del Señor sobre las enfermedades y sobre espíritus inmundos, y no sale un espíritu inmundo de alguien que claramente podemos pensar que está poseído, ¿verdad? ¿Por qué los discípulos no tuvieron fe? Si ya sabían a quién seguían. Cristo primero les dio autoridad y después Pedro dijo que creía que Jesús era el Cristo de Dios. Aún como que no cuadraban, ¿verdad? Aún como que esa conexión costaba trabajo. Y aquí podemos hacer una pregunta. Nosotros, para nosotros, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mi vida? Y aquí tú le puedes poner un adjetivo a Jesús, mi Salvador, mi Señor, mi amo, lo que tú le quieras poner. Pero ahora la pregunta es, ¿ya nos hizo clic lo que decimos que Jesús es para nosotros? Con lo que queremos.
perdón, con lo que Él quiere hacer con nosotros. Puede ser que digamos, ¿quién es Jesús para mí? Jesús para mí es alguien que transforma vidas. Ok, muy bien. ¿Por qué no ha transformado tu vida? ¿Por qué no ha transformado quién eres? ¿Por qué no ha transformado quién soy? Jesús es quien le da libertad a los cautivos. Perfecto. Muy bien. Pero ¿por qué sigue siendo esclavo de llevar circunstancias difíciles? ¿Por qué sigue siendo esclavo de pecado? ¿Por qué sigue siendo esclavo de no hablar las cosas o de tener un cúmulo de problemas por no hablar? Es decir, tiene que hacernos clic. Lo que hagamos, lo que digamos, tiene que hacernos un clic con lo que nosotros creemos de Jesús. Y esa es la fe. Esa es parte esencial de la fe. Si yo ya identifiqué a Jesús como mi Salvador, si Jesús es mi único y suficiente Salvador, toca descansar en Él, confiar en Él como mi único medio de salvación. Ya estamos haciendo clic. Y ahora aquí quiero hacer, esto es lo que, una parte de a la que quería llegar. 46 al 48. Ya hemos hablado en versículos o en devocionales anteriores. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Te imaginas? Los tres discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, estos tres discípulos que habían presenciado ese acto de la transfiguración de Jesús, vamos a imaginarnos o vamos a checar ese cuadro, la transfiguración de Jesús. 3 de 12. Solo habían tres en el acto de la transfiguración. ¿Habían hablado algo? Nada, no habían dicho nada. Nos dijo el versículo 36 que se quedaron callados. Pero se imaginan que en ese punto, ya estando con el resto de los discípulos, Pedro, Juan y Jacobo empezaron a dialogar entre ellos de, tal vez pensaron y dijeron, oye, ya prácticamente estamos muchos lugares adelante de los otros 9. Oh, yo estuve en la transfiguración. Oh, vi a Elías, vi a Moisés, nos está cayendo el 20. ¿Qué lugar ocuparemos en el reino de Dios? Ok, muy bien. Jesús, uno se sentará a su derecha y otro a su izquierda, y somos tres. ¿Estaré yo entre esos dos? ¿Cuál me tocará, derecha o izquierda? ¿Te imaginas? Después de ese acto, inclusive tal vez los discípulos, estos tres discípulos, inclusive tal vez estaban discutiendo entre sí para saber quién era el mayor, después de que los tres han presenciado la transfiguración del Señor. Pero el Señor es más astuto porque Él discierne todo pensamiento. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Ya cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Pam, cachetadón, con guante blanco. El Señor les está diciendo, siguen discutiendo con quién quiere ser el mayor es el menor. La grandeza de ser el menor, decíamos en un devocional pasado, ¿verdad? Y después de aquí, quiero irme hasta el versículo 51, otro versículo, el cual me encanta leer, me gusta mucho este versículo por toda la conexión que hace con todo el capítulo. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como ir de Jerusalén. Es decir, Jesús iba a Jerusalén, tenían que pasar por Samaria, manda a dos mensajeros, y en estos mensajeros entraron en esa aldea de los samaritanos para hacer los preparativos, pero recibieron al Señor. La respuesta es no, no fueron nada hospitalarios. No fueron nada hospitalarios con Jesús. Y aquí quiero que vean lo siguiente. Tenemos que tomar en cuenta Lucas 9:1, que tiene todo poder y autoridad sobre espíritus inmundos y enfermedades. Importante punto ahí.
y versículo 27 a 36, la transfiguración de Jesús. Y aquí tal parece que al apóstol Juan y a Jacobo, como que les hace algo clic, pero como que les hace algo clic de una manera medio extraña, porque ellos dicen, no le recibieron. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Wow! ¡Qué valientes! Después de haber visto la transfiguración del Señor a Elías, tal vez tenían ese cuadro y dijeron, no recibieron. Y llegó a su mente ese cuadro en el cual Elías manda a que descienda fuego. Eso en el primer libro de los Reyes. Entonces tal vez eso fue como algo que les hizo a ellos clic y dijeron, a ver, ay, perdón. Y tal vez eso fue algo que ellos le hizo clic y dijeron, a ver, tenemos toda autoridad. Hemos visto bueno, ellos también no le llaman transfiguración, pero digámoslo así, hemos visto a Elías compartiendo un lugar con nuestro Señor. Y estos de aquí no han entendido quién es el Señor, no son hospitalarios. Entonces, tenemos el poder y hemos visto a Elías. Tal vez es una clara señal de que el Señor quiere que descienda fuego. Y ellos de una manera, tomando en uso esa autoridad, dicen, ¿quieres? Y le dicen al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Cuando el que les dio la autoridad fue el Señor mismo. Si alguien tenía todo el poder, todo en sus manos, era Jesús. Solamente Jesús estaba compartiendo de su poder a Juan y a Jacobo, y Juan y Jacobo tomaron todo y dijeron, ¿quieres que descienda del fuego? ¿Quieres que descienda fuego sobre sus cabezas? Los hijos del trueno, por algo Jesús los llamó los hijos del trueno, ya me estás entendiendo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces volviéndose, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Wow. Jesús reprendió a sus discípulos. Reprendió en ese momento a Juan y a Jacobo, los hijos del trueno. ¿Por qué fueron reprendidos? Justamente si leemos con atención, capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos, y los envió a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí los discípulos? No estaban haciendo nada de lo cual el Señor les había encomendado. Tirar fuego era para predicar el reino de Dios. No, era para destruir. ¿Había ahí algún enfermo? No, nada más fueron personas no hospitalarias. ¿Hubo, hubo algún demonio ahí? Jesús no ve ningún demonio ahí. Después hemos visto, y aquí es donde llega lo interesante. Si Jesús no permitió esa acción de sus discípulos, probablemente si lo hubieran dicho, ni les hubiera hecho caso porque ellos no tenían autoridad para tirar fuego. Lo hemos visto, no tenían autoridad para tirar fuego, tenían autoridad sobre enfermedades, sobre espíritus inmundos, pero no sobre cosas sobrenaturales o sobre cosas naturales. Vemos aquí algo interesante. El Señor está llamando a sus discípulos a que hemos visto dos cuadros. Uno en el cual el muchacho inmundo, sobre el cual los discípulos sí tenían poder y sí tenían una autoridad para echarlo fuera y no lo hicieron. Y otro cuadro en el cual tomaron una autoridad que no les era conferida, una autoridad que ellos no tenían. Hmm. Por un lado dudaron y por el otro dos de ellos que vieron la transfiguración
han tomado más de aquella autoridad. ¿Cuál es el punto? Aquí a lo cual yo quiero llamar a los discípulos de Cristo, y no solo estos 12, sino a toda la iglesia de Eliasim. Y tú, aunque tal vez no eres de Eliasim, pero, pero estás viendo este devocional, un llamado a los discípulos es también la sensibilidad. ¿Dónde está la sensibilidad demostrada en ese pasaje? Jesús les dijo que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. No he venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Juan y Jacobo no estaban pensando en salvar almas ni en el reino de Dios. Ellos estaban pensando en, wow, poder, Elías. Ellos estaban magnificados con todo el cuadro, pero no con el reino de Dios. Entonces aquí es un llamado a la sensibilidad de ellos, de decir, si van a sanar enfermos, es por sensibilidad. Si van a liberar personas que tienen espíritus inmundos, es por sensibilidad, sensibilidad a ellos, que están sufriendo. Y donde era necesaria la sensibilidad, no la pusieron en práctica, que fue con la sanidad de este muchacho. Fueron los discípulos y no pudieron sacar nada, tal vez por falta de fe. Yo creo que sí, porque Jesús los llama generación incrédula. No había fe. Entonces, un llamado es a la fe y a la sensibilidad. Nosotros proclamamos aún el reino de Dios y debemos de tomar esa sensibilidad de que las personas no tienen un Salvador. Yo entro un poco en conflicto con algunos hermanos en la actualidad, de confesar ello, de algunos hermanos en la actualidad, lo cual, debido a todo el gran problema que hay en el Medio Oriente, en Israel, están predicando mucho acerca del infierno y no está mal, no está mal porque a final de cuentas el Señor también habló de que existía este lugar y ahí van a parar todas las personas que no ponen su confianza en Jesucristo. Pero lo que a mí me causa extrañez es de que hablan y hablan y hablan, o tal vez hablamos del infierno, hablamos de los últimos tiempos, hablamos del infierno, de la ira venidera, pero no hablamos del remedio para esas personas de la salvación. Solamente muchos canales, y me atrevo a decirlo así, se han atrevido a infundir miedo en no solamente aquí, sino en la comunidad cristiana. Parecemos los hijos del trueno, porque lejos de predicar la salvación que es en Jesucristo, nos dedicamos al miedo. Parecemos más atormentadores, no sé. Claro, no estoy diciendo que que estas cosas no están en el orden del Señor. Claro que lo están. Tienen un propósito. Pero el propósito nuestro no ha cambiado y es predicar la salvación en Jesucristo. No solamente decir, que caiga fuego sobre las naciones. Entonces, muchos también extremistas religiosos han orado por Israel, lo cual no está mal. Pero también hay palestinos inocentes que la están pagando. Niños inocentes que la están pagando. Y hay gente diciendo que el Señor destruya Palestina y destruya a todos ellos. Yo ahí no veo el amor, yo ahí veo puro hijo del trueno. No veo hijos de Dios, no veo hijos de Dios mostrando el amor de Dios, sino hijos del trueno. Porque será muy diferente de pedir la destrucción de una nación a pedir el arrepentimiento de una nación. Si algo comparten Israel y esta nación, la Palestina, es que ambas no conocen a Jesucristo.
No reconocen a Jesús como el Cristo y solo en Él hay salvación y vida eterna. Por tanto, tenemos que ser más sensibles y no solamente irnos con con una ceguera religiosa. Tenemos que tomar nuestro papel. Y si vas a hablar del tema de ahorita de lo que está ocurriendo en lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, puedes ocuparlo. Jesús mismo ocupó en algunas ocasiones situaciones en contemporáneas en su momento para predicar su reino. Si tú vas a ocupar lo que está ocurriendo ahorita, bien, pero asegúrate de predicar el reino de Dios. Sé sensible que lo que las personas necesitan es saber que el pecado tiene condenación, sí, y creo que eso lo hacemos muy bien todos en estos tiempos, pero lo que no estamos haciendo todos es predicar que en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna. Si tenemos fe, es para que seamos sensibles, fe y sensibilidad, practicar la fe en Jesucristo con sensibilidad y predicarla con sensibilidad es predicarla con responsabilidad. Vamos. Padre amado, Señor bendito, te pido, mi Dios, por este momento, Padre, en el cual tú nos haces reflexionar, mi Dios. Padre, te pedimos, Señor, por estos tiempos, Señor. Hay una guerra, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, sabemos, Señor, y confiamos que tú todo lo tienes en el perfecto poder de tu mano. Pero te pedimos, mi Dios, que tu evangelio llegue a ambas naciones, porque ninguna de las dos naciones te conoce. Mi Dios, perdónanos si nos hemos puesto una venda religiosa, Padre, al respecto, pidiendo por Israel, Señor, pero pidiendo destrucción para otra nación y sobre todo para personas inocentes, mi Dios, en todo el conflicto. Te pedimos, mi Dios, que la luz de tu evangelio llegue a ambas naciones y que pueda haber salvación. Y que también, Señor, el mundo está aterrado, Señor, por esta situación. Señor, si nosotros como tu pueblo hemos de ocupar lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, mi Dios, para predicar tu evangelio, que lo hagamos, Señor, que prediquemos, Señor, que el pecado tiene condenación, pero que en Jesucristo hay salvación. Que seamos hijos tuyos, Señor, que nos permitas mostrar tu amor, esa sensibilidad, más que ser hijos del trueno, Señor, que seamos hijos tuyos. Te pedimos, mi Dios, que nos des esa sensibilidad para predicar tu reino. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga y bueno, espero que sigas leyendo el Evangelio según Lucas.